Bueno, muy buenos días con todos. Les hago llegar un fuerte abrazo a la distancia. Mi nombre es Daniel Sánchez Pazimiño, soy el director de Brain Solutions, una empresa que está dedicada ya desde hace aproximadamente 12 meses, 12 años, perdón, al tema del estudio de las neurociencias aplicadas y obviamente todo lo que tiene que ver con el tema del desarrollo humano. El día de hoy les hemos invitado a esta masterclass que tiene el objetivo primero de entregarles información que sabemos que va a ser muy valiosa para ustedes en cuanto al tema de qué es lo que está pasando, cómo está funcionando el tema de la crisis, en qué consiste todo este reto y este desafío que la vida y de alguna forma Dios nos ha puesto al frente y evidentemente cuál es el mensaje. En un video que les hacíamos llegar hace aproximadamente, bueno, el día de ayer, yo les mencionaba que al final del año pasado se podía ver o sea, se podía ver en redes sociales como mucha gente que de alguna forma estaba tratando de encontrarle un sentido a todo un año difícil, que nos ha pasado factura en varios aspectos, que definitivamente nos ha puesto contra la pared en muchas cosas. Y lastimosamente debo decirles que por mi experiencia he venido trabajando ya por mucho tiempo con empresas y en trabajos con mentoría con algunas personas. No tenemos herramientas para poder hacerlo de una forma adecuada. Más allá quizás de hacer premoniciones o de ponernos metas o de ponernos objetivos a veces que no sabemos si van o no van a ser alcanzables en lo que viene para adelante, definitivamente lo único que les puedo decir es que la mayoría de veces eso solamente queda en buenas intenciones. Y eso ya dentro del rango de los adultos suele generar también muchísima frustración. Por eso los fines de año se vuelven los espacios en donde nosotros podemos poner listas de propósitos y evidentemente listas de acciones que queremos tomar para construir una vida en algo diferente. Y al fin del año siguiente lo único que hacemos es encontrar eh, una lista de dolores. Muchísimas veces una lista de dolores, porque vemos que de todo eso muchas veces hemos visto cosas que simplemente no se han cumplido. El día de hoy, como les decía, tenemos un objetivo primario que es poner a consideración de ustedes todo lo que el mundo del cerebro humano tiene para ofrecerles. Para comenzar, quiero presentarme un poquito desde el punto de vista profesional. Bueno, soy ingeniero comercial de la Universidad Católica del Ecuador. También he estudiado marketing, tengo una maestría de marketing en la Universidad de Espíritu Santo. Pero posterior a eso, comencé a hacer todo un trabajo de estudio de neurociencias aplicadas hace aproximadamente 12 años. Eso me ha permitido poder desarrollar toda una metodología que se denomina Master Brain Mind, que evidentemente tiene certificaciones internacionales, porque, saben, partía de un concepto, y el concepto es que muchas veces cuando nosotros vamos a buscar un profesional de la salud mental, o nosotros trabajamos a veces también con ciertos profesionales motivadores o gente que impulsa temas de cambio, a mí me pasó en algunas oportunidades que me quedaba con una sensación de no alcanzar las cosas, como de mucha fantasía, idilios, ilusiones. De alguna forma salía hiperconectado el momento en el que estaba eh, en la sesión. Uno como que logra reflexionar, como que logra ver cosas importantes de su vida, aspectos que tiene que mejorar. Pero después a los 2 o 3 días tenía la sensación de que algo no estaba pasando, de que algo no estaba funcionando. Y evidentemente ya a los 3 días como que las cosas habían bajado, a los 4 días, hasta que tenía después la siguiente cita y me acordaba de hacer como las tareas a última hora, si es que me mandaron alguna tarea, o de evidenciar o de saber. Y eso, ¿sabes a qué te lleva? Muchas veces te lleva a que tengas espacios en los que a la larga a las 4 o 5 sesiones abortas la misión, y abortar la misión significa que ya definitivamente tienes que salir de ahí.
¿Qué tan importante en realidad termina siendo tener un proceso de desarrollo personal? En estos momentos, en realidad, termina siendo un factor diferenciador entre las personas que de una u otra forma han podido construir un destino o una forma de mirar la vida diferente. Voy en este momento a compartir una presentación para arrancar con lo que nos trae el día de hoy. Misión y propósito de la crisis. Voy a comenzar por explicar un poquito y que ustedes logren entenderme qué significa la crisis, qué es la crisis. Miren, muchas personas pensamos que la crisis termina siendo un fenómeno externo que se da en nuestra vida y que de alguna forma no podemos manejar. Es decir, por ejemplo, en esta época que nosotros hemos tenido todo el impacto de esta pandemia, pensamos que eso justamente es estar viviendo una crisis. Y de alguna forma, y voy a ser muy claro en esto no es así, ¿sí? Me van a decir, no, Daniel, pero ¿cómo vas a decir que esto no es una crisis? Estamos viviendo y pasando por una situación bastante complicada. No es así. Quiero que por favor ustedes el día de hoy hagan conmigo un ejercicio que es importante y es el hecho de entender que la situación que nosotros estamos viviendo en realidad es eso, una situación, una circunstancia. Al decirles que todo esto tiene que ver con una situación o con una circunstancia, en realidad termina siendo solamente una probabilidad. Nosotros en la vida enfrentamos acontecimientos en los que logramos cosas o alcanzamos cosas, pero también vemos acontecimientos en los que simplemente hay cosas que no se logran o cosas que no se alcanzan. De alguna forma, esto quiere decir que una suma de variables que se presentan frente a nosotros como un fenómeno llamado realidad podrían permitirnos avanzar o detenernos en nuestra vida. ¿Es entonces un logro el hecho de que tú hayas avanzado? ¿Es entonces una crisis el hecho de que se te haya obstaculizado el camino o te hayas tenido que regresar? No. En realidad, la crisis es una manifestación neurocognitiva que el cerebro genera ante el fenómeno externo. Voy a explicarlo de una forma más clarita. Cuando tú estás viviendo un acontecimiento allá afuera, tu cerebro va a hacer un ejercicio natural de interpretación del fenómeno a partir de todos los acontecimientos que has tenido en tu vida y que han gobernado tu pasado. Esto es tremendamente importante de entender. Eso quiere decir que el fenómeno por sí mismo no puede ser bueno ni malo. Si es que hablamos de un modelo de relatividad, quiere decir que el fenómeno simplemente es. La percepción, la interpretación y la forma como tú miras ese fenómeno está gobernada por varios filtros que voy a contarles un poquito más adelante cuáles son y de alguna forma te van a permitir generar una interpretación interna del mismo. Esto evidentemente te va a llevar a tener una carga de energía ante esto, lo que quiere decir una respuesta natural energética del cerebro para hacer algo con lo que está pasando. Te convertirás en un intérprete en base a la energía que tú tengas, y que no estoy hablando de temas holísticos, sino de fundamentación cognitiva, actitudinal, es decir, los actos que hagas, las cosas que hagas te llevarán obviamente a tener acciones que pueden terminar siendo a favor o pueden terminar siendo en contra del fenómeno que está sucediendo. Esto más o menos para que ustedes me entiendan, quiere decir que un barco está yendo en alta mar y de alguna forma comienza una tormenta muy fuerte con rayos, truenos y vientos de alta velocidad. Esto de alguna forma va a alterar el agua
que rodea al barco y va a comenzar a desplazar al barco de un lado hacia el otro, generando un caos natural ya que el barco iba navegando por una ruta fácil, sencilla, lineal, estable, equilibrada, y a partir del acontecimiento vamos a comenzar a tener un movimiento o un desplazamiento no típico. Tenemos ante este fenómeno automáticamente dos relaciones o dos aspectos de respuesta. La una es que el capitán salga corriendo a esconderse con sus marineros y que comience a pedir a la divina providencia que pase la tormenta. Y la otra es que el capitán del barco revise dentro de sus registros y su experiencia cuáles son sus conocimientos de este tipo de fenómenos y cuál debería ser el tipo de respuesta que debe manifestar ante esto, y quizás termina por encontrar algunas oportunidades ante esto y toma el timón y comienza a reaccionar, no para que las aguas del mar se calmen, pero sí para tratar de estabilizar el barco y aprovechar la nueva fuerza del viento moviendo las velas, e incluso aprovechar un poco la dirección y la fuerza del agua para avanzar quizás un poco más rápido de lo que podría hacerlo en momentos normales. Este ejemplo que te acabo de mencionar, náutico, de alguna forma nos lleva a entender que los fenómenos externos no son buenos ni son malos, simplemente son. Y que es la actitud del capitán del barco la que realmente puede terminar por darnos un resultado positivo o negativo. ¿De qué depende todo esto? ¿Cómo funciona todo esto? Hace aproximadamente 19 años tuve el impulso de montar un negocio, una empresa propia, después de haber sido el gerente más joven de la empresa en donde yo trabajaba, una empresa del sector privado. Monté un negocio de autos, comenzó un gran sueño. Recuerdo que mi padre me decía muchas veces que sería preferible que yo me mantenga dentro de la empresa en donde estaba haciendo un plan de carrera muy avanzado, pero yo decidí realmente ir en búsqueda de un sueño. Se suponía que había estudiado administración de empresas, tener un negocio era algo muy sencillo, pero lastimosamente debo decirles que después de casi 4 años tortuosos de trabajar en esa empresa, quebré. Tuve problemas bastante complejos a nivel financiero, a nivel económico, y creo que uno de los problemas más graves fue la frustración emocional. El hecho de haber quizás caído, de estar en un puesto de gerencia que me lo gané con mucho esfuerzo, trabajo y proactividad en la empresa, se vio contrastado con una situación bastante difícil en mi vida en la que financieramente las cosas decayeron y se vinieron en picada. En esa época siempre he tenido, y voy a ser muy sincero, el apoyo de mi familia, y evidentemente eso ayudó mucho a aliviar la parte emocional en algunas cosas, pero de alguna forma esta situación, esta circunstancia que yo estaba viviendo, al igual que el barco que se movía, no terminaba como de resolverse del todo. Es en esa época cuando conocí a un gran mentor, el ingeniero Marcelo Báez, que en paz descanse hoy por hoy, que al igual que con los libros de Robert Kiyosaki, tuve la suerte de vivir con él una experiencia de entrenamiento cerebral sin saber lo que él estaba haciendo conmigo. Tuve la suerte de trabajar más o menos entre 3 o 4 meses con él en su empresa. Él me había dicho que el problema es que yo evidentemente tenía un marco conceptual bueno para administrar una empresa, pero que ya para poder tener éxito dentro de tu propio negocio, en tu emprendimiento, debía entender que el mayor emprendimiento siempre iba a ser mi vida. Entender que mi mayor y mi mejor amigo iba a ser mi cerebro y que lastimosamente sabía muy poco. En este momento, de hecho, si yo les pregunto a ustedes cuánto saben no del cerebro humano, sino del tuyo, es probable que me contestes muy poquito. ¿Cuál es el hemisferio dominante, izquierdo o derecho? ¿Y en qué porcentaje en relación con el otro?
¿Esa dominancia tiene una carga simbólica fuerte para generar sesgos cognitivos o es una carga equilibrada? Son preguntas que quizás te suenen a chino básico. Si es que te pregunto cómo funcionan tus capas cerebrales, cuál es la distribución entre pensamiento estratégico córtex y pensamiento operativo límbico, quizás te siga sonando a chino básico. O si te pregunto cuáles son las diferencias de irrigación hormonal que distinguen la naturaleza del cerebro masculino versus el cerebro femenino, quizás también te suene a chino básico. Estas cosas deberían de alguna forma priorizarse dentro de nuestros modelos de educación y así como sabemos responder de forma automática casi las capitales del mundo, las tablas de multiplicar o algunos aspectos de historia o cultura o ciencias naturales, como los tres estados del agua, sólido, líquido y gaseoso, me van a responder. Yo creo que sin desvirtuar el modelo educativo, que es muy valioso para formar ejes de criterio y modelos de cognición en nuestro cerebro, que es el aprendizaje, pienso que en realidad todo el tema de educación a nivel de biología, de cerebro, de conducta, de comportamiento humano, son grandes deudas y asignaturas pendientes que lastimosamente nos han dejado. Yo vivía eso justamente y entonces entendí a mi mentor que lo que tenía que hacer es entrar en un proceso, no sabía cómo iba a funcionar. Fue doloroso en esa época, evidentemente, porque él fue impactando mi vida con algunas herramientas que yo no sabía lo que estaba pasando, pero fue increíble porque de haber pasado de una quiebra de $25,000, tuve la suerte de hacer un evento de autos mismo en el que la inversión fue $200 y se generó un ingreso bruto de $16,500 en 2 días. No te estoy hablando de milagros, no te estoy hablando del poder de la energía ni de declararle al universo las cosas, te estoy hablando de ti mismo. Te estoy hablando de esa herramienta que Dios te dio, que es tu cerebro y que me lo dio a mí. Después de haber pasado por crisis complicadas, haber comenzado a ver la luz al final del túnel, de mirar nuevas alternativas y oportunidades en mi vida, era algo que iba trabajando cada vez más mi autoestima. Y así como dicen que el dinero llama al dinero, la autoestima de alguna forma también genera modelos de carisma. Es decir, mientras sube tu autoestima, que no es igual que el ego, porque el ego está basado en la comparación con los demás, la autoestima, en cambio, es lo que piensas de ti mismo en relación con lo que eras antes. Esto comenzó a subir y el resultado es modelos de carisma que te permiten de alguna forma conjugar mejores ejes de aprendizaje, interrelación con personas e ir asumiendo el rol que la vida te dio. Eso ha permitido en 12 años construir una empresa que hoy por hoy se encuentra en 3 países y también ser partícipe de grandes proyectos a nivel radial. Ustedes pueden encontrarme en cualquier red social como Daniel Sánchez Pazimiño con todos los aportes. He tenido la suerte de trabajar con empresas de la talla de Fideca, General Motors, con empresas como Agip Gas, con cosas que les voy a mencionar. Y evidentemente fui entendiendo que las cosas que pasaban a mi alrededor no eran más que situaciones o circunstancias que yo podría transformar en crisis o que yo podría transformar en espacios de aprendizaje y de crecimiento. Hace 10 meses, más o menos, eso fue lo que nos pasó. Yo me quedé sin clientes, sin empresas que me paguen, porque habían proyectos que estaban en camino, otros que iban a iniciar, como consultor. Y puedo decirles que la suma de una mente y un cerebro trabajado y un modelo espiritual de mucha fe, esfuérzate y sé valiente, significa el trabajo que tú tienes que hacer y la valentía se da en base a la relación de tu alma con el espíritu, fue construyendo en mí después de 4 días del encierro, ya a los 4 días, nuevos mecanismos de mirar cómo el mar se estaba moviendo. Una de las características principales que probablemente algunas de las personas que tenemos cuando trabajamos en desarrollo humano es el servicio. Y entonces clases como estas comencé a lanzarlas en ese momento a nivel de Facebook Live. Y eso, para que ustedes vean, fue permitiéndome entender las necesidades de las personas que estaban afuera. Por eso estoy hoy aquí frente a ti. Y fui construyendo cada vez lives un poco más cercanos a una realidad emocional integral de las personas.
Y eso permitió que una gran farmacéutica a nivel mundial mire una de estas entregas y después pueda también participar en charlas que se denominaban de humano a humano, que se dictaron desde Costa Rica hasta Chile, a muchas de las cadenas de farmacias. Y eso permitió que construyamos quizás uno de los mejores años dentro de la empresa. ¿Cuál fue la diferencia con el Daniel del año 2004, 2005, que fue muy doloroso y que de alguna forma se quedó prácticamente signada y que de alguna forma construyó una pequeña tragedia, no solo para él, sino para su familia? Pues sabes, la diferencia estuvo aquí y obviamente estuvo acá. Un trabajo paralelo de desarrollo espiritual, de una consecución de una fortaleza espiritual que no debo negar nunca, porque evidentemente el hecho de que tú tengas una matriz de información externa, una energía en la que te conectes, que sepas que también todo lo que pasa afuera tiene un arquitecto, que hay gente que le llama cosmos, yo prefiero llamarle Dios, es importante para tener una conciencia. Pero después, de alguna forma, lo que hace Dios es dejarnos las cartas para que nosotros tomemos decisiones. A eso se le llama desde el punto de vista teológico el libre albedrío. Pero, ¿hay algo que hacer con eso o solamente dejar que el destino decida por ti? Hay mucho que hacer por eso y evidentemente dentro de eso está el modelo de neurociencias aplicadas. Comenzar a entender y a estudiar tu cerebro se vuelve fundamental dentro de esta consecución de logros y objetivos. Si te hago preguntas de esta época sobre cómo está tu vida, ¿realmente has entendido el fenómeno? ¿Sabías que tu vida tiene 7 dimensiones cuando nosotros entendemos el tema del trabajo, la familia, la pareja, tu cuerpo, tu entretenimiento, tu relación espiritual y tu economía? Preguntarte cómo está funcionando tu cerebro en relación con cada una de estas 7 secciones. Saber o que me puedas contestar cómo funciona tu inteligencia emocional desde un punto de vista estadístico, porque sabes, allá afuera hay mucha gente que habla de la inteligencia emocional como que fuese algo muy sencillo de entender, y quizás lo sea, pero te voy a decir algo, no es tan fácil de aplicar. Hay una frase que dice querer es poder, y si algo te puedo decir es que eso es una mentira enorme. Que tú quieras algo no quiere decir que lo puedas. Mucha gente me dice, no, pero Daniel, si hay que querer, sí, por supuesto. Es importante que tengas la intención de mejorar, pero eso no le da automáticamente a tu vida la capacidad de hacerlo. Que tú quieras aprender o que tú quieras conducir un avión no te da la capacidad de hacerlo. Es por eso que mucha gente se ha enfocado actualmente en el hecho de que las personas deban motivarse positivamente, pero igual lo único que te venden es humo, porque el momento de aplicarlo no lo logras, porque quien quiere va a ser tu mente, pero quien puede va a ser tu cerebro. Hay una gran diferencia entre las dos, ya que la una es una matriz de datos, la mente es una matriz de información que no solo me permite entender la realidad, interpretarla, sino conseguir cosas. Pero quien puede en realidad es el cerebro, que es el órgano que ejecuta las cosas. Según Joe Dispenza, uno de los grandes neurólogos de la época, pasado los 20 años, y esto tal vez no sé si lo sepas, tu mente y tu cerebro entrarán en un conflicto natural, ya que tu mente percibe, capta información, pero tu cerebro ya ha construido conexiones sinápticas a las que se le llama zona de confort y por eso impide el proceso de avance, simplemente porque el cerebro es un ahorrador de energía y genera procrastinación, que es como diría el Chavo del Ocho, sí lo hago, y no lo hace la gente. Hay gente que yo he visto que quiere aprender a hablar en público, por ejemplo, y el momento, 2 días antes de su primera exposición, puede tener una amigdalitis terrible que le deja sin voz. Estos fenómenos que son, te estoy poniendo algo un poquito exagerado quizás, pero es para que me entiendas, son matices en los que tu cerebro se enfrenta a tu mente, se enfrenta a tu mente. Y entonces nos damos cuenta cómo se enfrentan entre los dos y aunque la mente quiere, el cerebro dice yo no puedo, porque tenemos que entrenarlos a los dos.
Entonces, todas las cosas que se venden ahora en Internet, todas las cosas que se ofrecen hoy por hoy en Internet, están muy vinculadas con el tema de la mente solamente. Y es por eso que nos hablan de la mente millonaria, de las teorías de riqueza. Y a veces la persona que te mete en esos modelos de multinivel, después de 2 años, tú no le ves en el BMW que te estaba diciendo que va a tener y a veces lo ves igual de frustrado. Porque en realidad no tenemos técnicas para hablar con nuestro cerebro y con nuestra mente al mismo tiempo. Por eso esto se llama Master Brain Mind, que significa de alguna forma una persona que tiene los conocimientos en el Master Brain, cerebro, Mind, mente. ¿Ok? Eso es tremendamente importante. ¿Cómo funciona tu mente? ¿Qué es tu mente? ¿Cómo fue desarrollada tu mente? ¿Cuáles son los rasgos fundamentales que tiene tu mente? Te voy a dejar algo de información importante en el sentido de que sepas que tú tienes 6 capas para construir la realidad y para mirar los fenómenos externos. La primera capa es el sistema operativo primario grabado en la zona interna del cerebro, en la parte de las bases del cerebro, cuando tú estabas, como que eras o sea, cuando tú estabas en el vientre de tu mamá. Hay temas como el género, que evidentemente es biológico, la ideología no la vamos a topar aquí. Hay aspectos como los hemisferios dominantes con los que naciste, la cibernética social proporcionalista, que es cómo heredaste el cerebro de tu padre o de tu madre, la construcción de modelos binarios o el tema simplemente de entender que nuestro cerebro también tiene irrigaciones hormonales, son cosas importantísimas de entender dentro del funcionamiento primario de ese órgano que regula tu vida y que regula el éxito. Y no solo eso, sino la forma como te interrelacionas con los demás. Después de eso también tienes aspectos como tu familia. ¿Cuáles son los valores que ha implantado tu familia en tu vida, que de alguna forma vienen a ser los 4 pilares más importantes? Todos los valores son buenos, no necesariamente. Valor también termina siendo algo totalmente absoluto, la relatividad le das tú. Hay personas que pueden encontrar en la violencia, por ejemplo, como un valor heredado, cuando tenemos temperamentos muy fuertes que los llevamos a la agresión, lastimosamente se ve eso como un valor de una familia. Por supuesto, porque son cosas heredadas, son cosas que aprendiste, pero los podemos transformar en cosas positivas en nuestra vida. Mientras tu mente no haya sido estudiada, eso funciona como un fantasma escondido y silencioso que sigue robando tu energía y que sigue destruyendo muchas de las oportunidades que la vida te da. Después de eso tienes también aspectos como el tema de la cultura. Oye, pero ¿y toda la gente que te ha rodeado desde que tienes 5 años en adelante ha afectado tu mente? Por supuesto. También hay que estudiar y saber cómo esa mente ha sido afectada a partir de todo esto. Después tienes tu generación. Somos todos de la misma generación, la gente que nació entre el año de 1965 y 1985, todos son generación X. No necesariamente. Tenemos que elaborar una matriz generacional para saber en dónde exactamente está ubicada tu mente, porque hay jóvenes con alma vieja y hay viejos con alma joven. Entonces, hay que ver dónde estás ubicado, hay que estudiar eso para que podamos determinar cómo funciona tu programación primaria. Después de eso también vienen temas como tu formación académica, tus estudios y cómo eso también de alguna forma impactó en tu mente para entregarnos al final un mapa de creencias que termina siendo como la carta magna, como la matriz primaria de funcionamiento de tu identidad. Descubrir quién eres y poder responder esta pregunta, sin duda alguna, termina siendo algo tremendamente importante dentro del contexto y el manejo de nuestra realidad. Comprender tu mente es el primer paso. Mind es tu primer paso. Pero después de eso también pasamos a comenzar a entender tu cerebro. Y para entender el cerebro ya no podemos solamente basarnos en preguntas, ya tenemos que medirlo. Somos la única empresa del Ecuador que tiene herramientas neurométricas, es decir, encuestas o cuestionarios que nos permiten entender cómo esa mente de alguna forma ha terminado construyendo tu cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que la mente, que viene a ser la energía,
termina generando senderos, que son conexiones sinápticas, zonas por donde se conectan tus neuronas que permiten que la información pase siempre por ahí. Pero mientras más pasa, mayor conectividad automática hay. Y el cerebro, ¿sabes qué hace después? Mieliniza la conexión, es decir, como que pone taipe, caucho encima para que esa conexión quede firme y obviamente no tengas que consumir más energía. Y eso se vuelve un sistema automático de respuesta y el cerebro cuando construye esto se llaman zonas de confort. Por eso hay veces que tú quieres comenzar a leer libros, por ejemplo, pero el cerebro te dice no y procrastina y no lo hace porque estás conectado. Entonces, ese cerebro, de alguna forma, fue construido por tu mente a partir de todos los fenómenos que se dieron en tu vida, construyó mielinizaciones o conexiones sinápticas que son senderos por donde siempre suele ir. Y eso genera resistencia a ir generando avances. Es por eso que lo primero que tenemos que hacer, al igual que cuando vas a un gimnasio, es medir tu cerebro, evaluarlo a partir de estas herramientas neurométricas para saber cuál es la construcción primaria que tienes, que será el punto de partida de tu proceso de crecimiento. Para esto nosotros utilizamos una teoría, la de los hemisferios cerebrales, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. También se ocupa la teoría de las capas cerebrales, capa córtex, capa límbica y cerebro reptiliano. Y esto nos permite, evidentemente, construir un cerebro que vamos a dividir en hemisferios y después lo vamos a cortar también en capas, hemisferios y capas. Para el estudio, y obviamente en esta información que te quiero dejar como un regalo para que también lo puedas validar y digas, oye, esto es interesante, es probable que yo sea así, que yo sea así, porque tú me estás dando tu tiempo y queremos dejarte algo valioso para que tengas información y tengas una degustación de lo que nosotros hacemos. Te voy a comentar lo siguiente. Cuando divides el cerebro en hemisferios y después lo divides en capas, nos queda un cerebro de 4 partes. Sí, no vas a decir, sí, Daniel, pero son 2 hemisferios y 3 capas, deberían ser 6 partes. No, solo usamos las 2 primeras capas. Cuando divides el cerebro de esta forma o de esta manera, tú vas a tener un cerebro que tiene 4 pedazos. Haz de cuenta una pizza que tiene 4 pedacitos, ¿no es cierto? 4 cuadrantes. Lado izquierdo, zona superior, le ponemos un color, el color azul. Las personas, ojo, todos utilizamos las 4 zonas, pero hay personas que usan más este espacio. Son personas más lógicas, personas que se basan en hechos, en datos, en evidencias. Son fríos, son calculadores, distantes, tienen 120 centímetros de distancia, no le gusta que la gente se acerque mucho, pero así como son buenos resolutores, así como pueden arreglar las cosas, a veces tienen ciertos problemas en empatizar, en conectar con las emociones, en comunicar o vender sus ideas. Y es por ahí por donde se genera a veces el conflicto a nivel cerebro-mente y obviamente vienen casos de frustración, miedo y no aprovechar las circunstancias externas para convertirlas en espacios de crecimiento. Lado izquierdo son internas del color verde. Los verdes son organizados, planificadores, en cambio los secuenciales, los que les gusta que todo tenga un orden y un espacio de tiempo para que se pueda realizar. Estas personas están basadas evidentemente en el tiempo y en la seguridad. Les gusta que todo sea seguro, por eso se vuelven perfeccionistas. Frases como Juan Seguro vivió 1000 años, hombre precavido vale por dos, son las que gobiernan normalmente su vida. Estas personas tienen un gran talento, que es el tema de la organización, pero a veces podría ser que cueste un poco el tema de la creatividad. El hecho de innovar, de mejorar su vida, de darse un espacio para ellos mismos y de romper perfeccionismos innecesarios son grandes desafíos de un cuadrante verde. Lado derecho, zona interna, la parte baja de la circunferencia, el cuadrante rojo, son personas sensitivas, interpersonales, dados a los demás, la gente, colaboradores, personas que piensan mucho en los demás y son ángeles de la guarda. Son musicales, son más cercanos, son los que abren el grupo de WhatsApp de los que el azul se sale muchas veces porque no le encuentra la lógica. Estas personas, en cambio, tienen esta capacidad de conexión, comunicación, carisma, pero a veces cuesta mucho el hecho de que dan demasiado, de que a veces no reciben de vuelta las cosas y sienten como una relación no tan saludable y pueden generar también dependencia en el sentido del criterio de los demás, cómo afecta su vida.
tienes también un gran desafío aquí para poder aplicar modelos de lógica quizás que te permitan ir incorporando esto a tu vida, porque estas personas, si bien es cierto, venden las cosas, pero a veces no recuperan la inversión y es ahí donde se caen los negocios. Lado derecho, zona superior, el cuadrante amarillo, que son los creativos, los soñadores, los sueltos, los descomplicados, los libres de pensamiento, personas que en cambio miran todo como una oportunidad, miran todo como algo nuevo, como algo diferente. Y eso les permite convertirse en alquimistas, medios magos, personas que revisan la vida y pueden alterar o cambiar el destino incluso de las cosas simplemente con su capacidad imaginativa e ideológica, filosófica. Son personas creativas. ¿Cuál es a veces el costo que la creatividad tiene? El caos, el desorden, el compromiso, el cumplimiento, la indisciplina, que también se vuelve, en cambio, una gran variable de desafío. Muchas personas cuando yo acabo de hacer la explicación me dicen, Daniel, yo creo que tengo algo de los cuatro. Por supuesto, pero siempre te voy a decir algo, uno de estos cuatro terminará siendo el dominante en ti y en los tuyos. Entonces, esto ya de alguna forma nos permite ir entendiendo cómo han sido consolidadas las cosas, más todavía no tienes la seguridad de cómo entender tu mente y ahora en este espacio tu cerebro. Es por eso importante entender que nuestro cerebro nos entrega 12 inteligencias distintas. Si ustedes se pueden dar cuenta, ahí están las 3 inteligencias del cuadrante azul, las 3 del cuadrante verde, las 3 del cuadrante rojo y las 3 del cuadrante amarillo. No se trata de que tú cambies y que logres manejarlo todo. Es decir, que yo me convierta en una persona que tiene todo el cerebro y pierda mis rasgos emocionales. No. Se trata de que manteniendo tu esencia emocional, por ejemplo, haya momentos en los que quizás puedas ponerte el sombrerito azul y, como dice Edward de Bono, y pasar a tomar decisiones un poco más racionales y basadas en el costo-beneficio, en el problema y la solución, en la causa, en el efecto. Si eres una persona creativa, soñadora, que puedas sin negar tu capacidad de alquimia, de naturaleza creativa y de cambio, aprender también a veces a utilizar ciertos aspectos relacionados con tus temas de organización. Master Brain Mind es una certificación que en un inicio va a llevarnos a estudiar el pasado para comprender el presente y después, en un siguiente espacio, comenzaremos a construir futuro. Entonces, con esto, yo lo que quiero es mostrarte una metodología o un espacio en el que tú vas a poder vivir una experiencia distinta. Debemos entender la teoría U, que significa que para poder ascender a cualquier lado, primero debemos bajar y generar el impulso. Por eso es como una U. ¿Qué significa bajar? Hacer un proceso de inmersión. Que sepas quién eres es importante para saber a dónde vas. Sin saber quién soy, nos va a pasar lo que le pasó a Alicia en el País de las Maravillas cuando le preguntó al gato, Don Gato, ¿a dónde debo ir? Y el gato le dijo, depende, Don Gato, ¿cuál es el camino? Y el gato le dijo, ¿a dónde vas? Le dijo, no sé. Entonces agarra cualquiera. Es súper importante que primero sepas quién eres y después sepas a dónde vas. Nosotros evaluamos el cerebro con metodologías neurocientíficas, con neurométricas avanzadas que nos permiten entender desde un rigor de ciencia. Como les decía, no es un tema solamente de motivación, porque hay veces que nosotros asistimos a un curso de ventas, a unos les queda y a otros no. ¿Por qué? Es por tu discurso, es por tu diálogo, es por tu modelo de pensamiento, que esto muchas veces pasa y evidentemente en otros casos no sucede. Quiero que entonces ustedes entiendan que de alguna forma las crisis terminan siendo espacios en los que tu cerebro encontró una circunstancia o una situación externa y que como no está preparado, como no está entrenado, ni mental ni cerebralmente, simplemente responde con lo primero que puede, a veces parálisis,
a veces con exceso de lógica, a veces con mucha emocionalidad o a veces con una dispersión manifiesta y evidentemente transformamos ahí sí eso en una crisis. ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu empresa? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿De qué te has olvidado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se quebró? ¿Qué se ha movido en tu vida? ¿Has entendido realmente el fenómeno que tuviste al frente? ¿Realmente todavía sientes frustración? ¿Ves muchos videos? ¿Ves temas de YouTube? Dices, ¿cómo será que esta gente lo logra? Si es que las respuestas para todo esto te generan espacios en los que quizás estás sintiéndote que no logras las cosas, te invito a que inviertas en ti. Muchas veces la gente, hablábamos con un amigo mío que es mentor en Estados Unidos y me decía un día, este es súper interesante porque si eres amante de Apple, por ejemplo, si el día de mañana va a salir el Apple 12 y sale el Apple 12 y alguien de aquí en Ecuador dice voy a traer 10 Apple 12, 10 iPhone 12 con un precio hiper especial, normalmente cuestan $1,500 y solo por hasta este viernes te lo voy a vender en $900. Mucha gente saca el dinero de donde sea para comprar el aparato. En ese momento sacan el dinero, ven como una gran oportunidad. Esto de alguna forma ha sido construido en nuestra mente a través del modelo del consumismo. Te pregunto, ¿cuál es la inversión que has hecho últimamente en ti? O sea, más allá de las cosas materiales que te has comprado, ¿cuál es tu inversión real en ti? Quiero que me entiendas que Albert Einstein tiene una frase que dice, nunca podremos resolver un problema en el mismo nivel de conciencia donde lo hemos creado. ¿Qué significa conciencia? La capacidad de mirar razones y emociones distinto. El rato que tú miras las razones y las emociones de forma distinta, elevas tu nivel de conciencia, no en relación a los demás, porque eso es ego, sino en relación a ti mismo. Y como los problemas los creaste en este nivel y ahora tú estás acá, eso te permite mirar el laberinto de una forma distinta porque sabes cómo está construido. Mientras estés en el mismo nivel del laberinto, lo único que vas a hacer es perderte. ¿Cuánto has invertido realmente en ti? Te está hablando una persona que quebró una empresa, que se quedó con problemas financieros y que después de eso entendió que la mejor inversión es en mí mismo. Quiero que me entiendan que esto no se trata de soplar y hacer botellas, de tener los 7 secretos, las 5 recetas mágicas del libro de Christie para cocinar. Que tú sigas una receta, eso no te hace un buen cocinero. Te hace la capacidad de entender y de comprender cómo funciona. ¿Qué cosa? Tu talento para cocinar, para que después de esas recetas tomen tu esencia y te hagan realmente un factor diferenciador. Master Brain Mind es una certificación que además tiene aval universitario, ¿sí? Y es una certificación que cuenta evidentemente con 2 títulos. Nuestra modalidad de certificación actualmente es un programa online, son sesiones online en vivo a través de nuestra plataforma virtual. Tenemos como fecha de inicio el 22 de febrero de este año, lógicamente, y las clases serán lunes y miércoles de 19 a 20 horas 30. Es decir, tampoco es que tienes que invertirle demasiado tiempo a esto. Es súper interesante lo que ustedes van a aprender aquí y además vas a tener una plataforma en la que nosotros dejamos grabadas las clases por si no pudiste entrar. Porque hay mucha gente que me dice, sí, pero es que yo el martes, el lunes no voy a poder, es que el miércoles, no te preocupes. Quedan grabadas las clases y mientras la certificación está en proceso, nosotros vamos, evidentemente, dejamos que la plataforma esté ahí para que tú vayas mirando las clases. Es una certificación que tiene aprobación, no solamente se trata de que vayas, se trata de que también vayas generando un proceso de apropiación del conocimiento a través de la experimentación de los modelos. Master Brain Mind te entrega doble certificación. Por un lado, la certificación de la Escuela de Neurociencias y Negocios y Brain Solutions, que es la empresa que yo manejo, pero por el otro lado también la certificación de la Universidad de los Hemisferios. Es decir, esto también permite que tú tengas una segunda o quizás tercera especialidad en tu vida. Materiales audiovisuales y lecturas de trabajo en todos los módulos, llenado y entrega de los resultados. ¿Qué te entregamos? 2 neurométricas además. Vas a tener el manual de tu cerebro, el QUAD, que es este informe que pudiste ver hace un momento,
el informe de cómo tu cerebro construye la realidad, pero además de eso, ¿sabes qué vas a tener? Vas a tener el VAL, que es una herramienta que te permite medir qué te motiva y cuáles son tus valores principales a nivel cerebral. ¿Qué genera oxitocina, dopamina, endorfinas en tu cerebro? Vas a tener el uso del aula virtual que ya te dije y obviamente material intermódulos de los contenidos recibidos durante las horas de trabajo. Estamos al mando de esta escuela, en este momento 2 personas, obviamente yo, Daniel Sánchez Pazimiño, que soy la persona que va a dictar los cursos, y me respalda y me soporta mucho Lolimar Alcántara desde el rasgo científico, desde el rasgo médico. Ella es médico especialista en anestesiología, es directora científica de Brain Solutions, tiene certificación Master Brain Mind 2, es experta en el manejo de inconsciente, experta en manejo de pensamiento acelerado y experta en manejo de fisiología de mindfulness. Es decir, lo nuestro no es solamente motivación, lo nuestro es realmente un trabajo de entrenamiento cerebral. Me preguntarán cuánto cuesta. La certificación normalmente en modalidad presencial tenía un costo de $1,150 más IVA. Esta nueva realidad, que en realidad debes convertirla en una nueva oportunidad, más que una nueva normalidad, como nos dicen, nos ha permitido acercarnos a más gente, romper barreras de tiempo y espacio, y hemos bajado prácticamente $650. E incluso les damos como pronto pago adicional. El valor de pronto pago es de solamente $500 más IVA. Esto puede ser contado, cheque o transferencia y $550 más IVA en pago normal o tarjeta de crédito de 3, 6, 9 y 12 meses con intereses si es que cancelas hasta el 15 de enero. Vas a tener estos precios súper especiales. Te puedo garantizar que esto va a cambiar la forma como ves tu vida porque va a cambiar la forma como te ves a ti. No se trata de que la gente cambie, se trata de que cambies la forma como miras a la gente. No se trata de que tu vida cambie, se trata de que cambie la forma como tú miras tu vida. El pago normal es en cambio, del 16 al 21 de febrero. Abajo están expresados. El pago normal es de 550 más IVA y obviamente $600 más IVA en el pago con tarjeta de crédito. Si es que vas a traer o van a traer a más personas, ustedes van a tener un 5% de descuento por cuando las personas se inscriben juntas. Además, contamos con plan de referidos. ¿Qué significa esto? Que si tú nos refieres personas para que puedan también entrar en este modelo, simplemente dices, tengo 3 o 4 personas que también van a ingresar conmigo. Por cada persona que venga contigo, nosotros te reducimos un 10% el valor de tu inscripción. ¿Ok? Ya terminamos nuestras certificaciones MBM1 y MBM2 del año pasado. Hay veces que la gente dice, sí, pero este no es el momento, ¿no? Solo te voy a decir una cosa. Uno de los grandes psicólogos de Estados Unidos, William James, desarrolló una frase que decía, el pájaro no canta cuando está feliz. El pájaro es feliz cuando comienza a cantar. ¿Qué significa eso? Hay veces que nosotros esperamos a que todo se dé para comenzarlo a hacer. Pero en realidad la psicología conductual y todos los ejes de desarrollo cerebral nos llevan a entender que lo que debemos es hacer exactamente al revés, y es que hay que hacer las cosas para que las cosas se den. No esperar a que todo se dé para hacerlo, hay que hacerlo para que las cosas se den. Yo soy un testimonio de esto en mi vida y como les digo, es por eso que evidentemente estamos poniendo a disposición de ustedes esta certificación. Voy a abrir un espacio para preguntas en el caso de que alguno de ustedes tenga alguna pregunta al final. Cristina Andrade nos está acompañando el día de hoy. Va a tomar cualquier persona que quiera dejarnos sus datos también en el chat para contactarlo. Es importante que lo tomen eso en cuenta nada más y entender que nuestras experiencias han venido ya trabajándose desde hace aproximadamente 5 años y los resultados han sido maravillosos con las personas que trabajamos, ¿sí? Master Brain Mind tiene sus testimonios, sus graduaciones. Ahí estamos viendo todo el tema de la graduación a nivel universitaria. Lógicamente, esto era cuando era la modalidad presencial, pero tu certificación va a estar siempre. Palabras que dan fe de las nuestras y en realidad vidas que dan de alguna forma propósito a las nuestras. Buscamos
No quiero seguidores, buscamos compañeros de trabajo. Hoy por hoy, la época en la que estamos viviendo, créanme, la necesidad a nivel neurológico, conductual, comportamental y mental es enorme. Necesitamos mucha gente para soportar todo lo que se va a venir después de la pandemia. Estamos viendo allá gente con comportamientos bastante extraños, con caos emocionales enormes. Y hoy lo que se necesita es personas que se sumen a la red de trabajo para hacer que podamos tener una sociedad un poco más sana. Así es que básicamente eso, como les dije, nosotros estamos en 3 países, por lo que la certificación también tiene este alcance en Ecuador, Perú y Chile. Y obviamente todo esto que les estoy planteando no nace simplemente de una experiencia personal, sino de haber entrenado altas gerencias y equipos en empresas de 3 países y evidentemente esto es lo que respalda nuestro trabajo. Pueden encontrarme a mí como Daniel Sánchez Paz y Miño en cualquier red social. Estoy en YouTube, en Spotify, estoy en Facebook, LinkedIn y obviamente también tengo un blog personal e Instagram. Todos los días lunes estoy con Carol Novoa en FM Mundo de 4 a 6 de la tarde hablando sobre el mundo del cerebro. Me apasiona este tema. He visto cómo ha cambiado mi vida y la vida de personas de mi familia muy cercanos y evidentemente de todos nuestros participantes. Quiero agradecerles por este tiempo y abro un espacio para preguntas en el caso de que ustedes las tengan. También nosotros, por si acaso, hacemos procesos de orientación vocacional para chicos de entre 14 y 10 y obviamente más de 14 en adelante. No es la misma orientación natural, sino con medición del cerebro. Y la otra cosa que también hacemos es mentorías personales. Hay gente que dice, bueno, yo no quiero estudiar ahorita, yo solo quiero hacer un par de sesiones para trabajar en mí. También se puede hacer, pueden hacer mentorías conmigo. Evidentemente esto es una proyección profesional, esto es una proyección de autoconocimiento mucho más avanzada en donde tú te involucras con un equipo de personas y eres parte de un grupo y vas a generar un aprendizaje también geométrico, ¿ok? Así que agradecerles por este tiempo y abro un espacio. Si es que tienen alguna pregunta, pueden habilitar ya en este momento el micrófono y conversamos si es que necesitan algo. A ver, permítame, voy a leer el chat, ¿no es cierto? Nos están escribiendo en el chat. Perdón, dice gracias, excelente día, estamos a las órdenes. ¿Cuánto tiempo dura la certificación? La certificación está durando aproximadamente 2 meses, mi querida María Elena. Más o menos 2 meses dura la certificación. En esos días, ¿no? Lunes y miércoles desde las 7 hasta las 8:30 de la noche. Solo es horita y media nada más. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran saber sobre el tema. Si no, pues simplemente estaríamos cerrando esta sesión. Les escucho si tienen alguna preguntita. Yo tengo una consulta. Dime, bebé. Hablaste sobre la autoestima y que bueno, que debíamos bajar en una U y en esa U debíamos reconocernos a nosotros mismos para salir adelante. Bueno, o sea, yo estoy muy interesada, de hecho, he venido con este cuestionamiento, ¿no? De la autoestima, de quién soy y cómo puedo yo aportar a mi hogar. Las condiciones económicas, bueno, hoy son muy complejas. En realidad a mi esposo no le pagan, yo estoy afrontando todo. Y tú decías, ¿en qué momento yo me tengo que aprender a preocupar por mí? ¿Qué hago por mí para poder salir adelante y para poder aportar y salir de este hoyo, ¿no? O sea, de este círculo vicioso. Entonces, sí, una orientación, te pido, o sea, una idea, cómo tengo que empezarlo a trabajar, incluso para poder poner mis finanzas y poder adquirir el máster, ¿no? Porque no sé si solo es mi situación, puede ser que sea la situación de todos y tú dijiste, no, no es ahora el momento, pero si me pongo en retrospectiva, ¿cuándo va a ser mi momento? O sea, porque todos estos factores externos que muchas veces hacen parte de nosotros no nos dejan avanzar. Entonces, ¿qué hacemos? O bueno, en mi parte, ¿qué hago? O sea, desde mi perspectiva. Entonces, ahí es donde entra mi confusión. O sea, esa sería más que nada mi pregunta. Gracias, bebé. A ver,
Es una muy buena pregunta y de alguna forma algunos de ustedes quizás estén pasando por esta circunstancia. Voy a mencionarles lo siguiente. Eh, en mi vida pasada, yo justamente, es como que nosotros nos sentamos en una bicicleta estática de los gimnasios. Hay estas bicicletas estáticas en donde uno hace spinning. Entonces, cuando yo hago spinning, voy pedaleando, pero no llego a ningún lado. Los hámster también tienen este tema de entrar en lo que Robert Kiyosaki dice en el libro Niño Rico, Niño Listo, la carrera de la rata. También lo menciona en el Padre Pobre, Padre Rico. La carrera de la rata es justamente esta rueda en la que entra el hámster, en donde corre cada vez más rápido, pero no llega a ningún lado. Uno puede decir, sí, pero en este momento yo cómo invierto para conocerme si no tengo para invertir. Entonces entramos en la carrera de la rata, porque ¿qué pasa? Que la base o el fundamento principal para ir tomando decisiones en nuestra vida es el autoconocimiento. O sea, para que las cosas puedan cambiar, es el nivel de conciencia primero el que debe cambiar. La ecuación de conducta emocional nos dice pensar, sentir y hacer. ¿Qué significa eso? Que cuando yo pienso algo, yo siento algo y yo hago algo. El nivel de conciencia está justamente relacionado con eso. Pienso, siento, hago, pienso, siento, hago. Entonces, cuando yo quiero cambiar algo, debo cambiar alguna de las tres variables. El problema es que cambiar las emociones, de alguna forma, como es una variable media, va a ser difícil que pase, porque está afectada por un pensamiento y está afectada por una acción. Entonces, o tomo una decisión de hacer algo distinto y me arriesgo, o comienzo a construir un modelo de pensamiento distinto que eleve mi nivel de conciencia para que eleve mis emociones y esto genera un elevar mis acciones. Este, Nuestras emociones y nuestros pensamientos en este momento, Evelyn y todos los que nos están escuchando, funcionan como ladrones, muy parecidos a un ladrón. ¿Por qué? Un ladrón, cuando por ejemplo tú estás en la parada del metro, estás con tu teléfono celular, el ladrón puede robarte en cualquier momento porque tiene lo que se llama el factor sorpresa. Tú no sabes que está ahí. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos, nuestras emociones y a veces incluso nuestras acciones. Mientras tú no sepas qué es lo que piensas, qué es lo que sientes y qué es lo que haces, son ladrones que están quitándonos cosas que podríamos lograr. Cuando alguien en la estación del metro te llama y te dice, disculpe, el señor le está mirando el teléfono y podría robarle, tú ya le ves. Y eso ya es bastantísimo, porque ya es muy difícil que ese ladrón tenga el factor sorpresa porque ya no lo tiene, de hecho. Entonces, ¿qué debería hacer en este momento? Mi recomendación es justamente, la respuesta es el tema de entrar en un proceso de autoconocimiento, entrar en un proceso de certificación. Obviamente ahí pueden hablar con Cristina para que analice la situación de ustedes. Nosotros somos una empresa que estamos vinculadas con el tema del crecimiento de los seres humanos. Sabemos que necesitamos el dinero para funcionar, sí, pero por eso ustedes no ven como grandes campañas de marketing masivos y enormes, porque sabemos que estamos pasando por una situación así y es nuestro propósito de vida el hecho de invertir nuestros latidos en que la gente tenga nuevas herramientas para invertir los suyos. Funcionamos desde una naturaleza humana más que financiera. Así es que estamos dispuestos a escucharles los casos, las cosas que ustedes tengan para saber qué se debe hacer. Pero mi respuesta, Evelyn, es, mientras tú no pongas la mano en el baúl de información, a veces uno cree saber quién es. Les puedo decir por mí. Yo pensaba que hacía todo muy bien antes de encontrarme con mi mentor. Pensaba que era un tipo arriesgado, que era un tipo valiente, que era un tipo corajudo. Y en realidad, les puedo decir así, hablando de mí, ayer nomás que veía este, una entrevista de una psicóloga que me gusta en Santiago, en Chile, lo único que les puedo decir es que a veces más que ser arriesgado, más que ser corajudo, más que ser valiente, más que ser luchador, a veces uno también hace pendejadas y no se da cuenta y después las defiende y las justifica. Como dice Kevin Bacon, una pendejada por sí misma siempre será una pendejada. Una vez hecho hecha la pendejada, uno va a buscar argumentos para justificarla. Entonces,
hay que identificar realmente, hay que entrar en un proceso, hay que entrar en el baúl. He tenido casos muy parecidos al tuyo, Eve, en las charlas hemos escuchado este tipo de cosas y después del MBM hemos visto que la persona solita se da cuenta y dice, ahora creo que, ahora me doy cuenta de cuáles eran los nudos que impedían que esto funcione. Entonces, esa sería mi respuesta. Es necesario elevar nivel de pensamiento para elevar nivel de emoción y con eso elevar nivel de acción. También al mismo tiempo hay que hacer que las acciones sean distintas para que los pensamientos cambien y evidentemente eleven las emociones. Esto es energía, no es la energía de las piedras, del sol, de la luna. Digamos, nosotros somos un universo entero internamente. Donde pones tu atención, definitivamente estará tu agenda y donde está tu agenda está tu tiempo, donde está tu tiempo está tu vida. ¿Ok? No sé si con eso te contesté, Eve. Sí, 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 en realidad muchas veces uno piensa o sabe la respuesta, pero no está segura, ¿no? Entonces, bueno, voy a conversar igual con Carlita, me parece que es. Voy a hacer el acercamiento y bueno, voy a intentar de verdad dar el paso. Chévere, Eve. Entonces, muchísimas gracias, Con mucho Daniel. gusto. Gracias por orientarnos también un poco, o nos has dado un granito de conocimiento, pues, y creo que es importante también explorarlo. Muchas, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias Gracias, a Eve. todos también por escucharme. Gracias, Eve. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, si no, con eso estamos cerrando esta sesión. Hemos estado acompañándoles el día de hoy. Cristina Andrade queda justo con los contactos, están en el chat, pueden pedirle información. Nosotros vamos a tener una siguiente masterclass. Vamos también a trabajar el tema que hemos visto hoy. Quizás le agregamos algo más también sobre inteligencia emocional, probablemente. Así es que inviten a las personas si esto te gustó. No vendo humo, jamás he vendido humo. No me gusta vender humo, por eso probablemente no soy de esos motivadores exagerados. Eh, Te vendo mi experiencia, el apostolado y evidentemente todos los conocimientos que han llevado hacia allá. Esto es una experiencia de vida. Así es que transformado en metodología. Así es que inviten a las personas cuando tengamos la siguiente presentación. Hemos hecho en este caso una muestra de que puedo responder las preguntas que tengan. Si tienes alguna pregunta, puedes volver a entrar. Recuerda que tenemos el pronto pago hasta el 15 de enero. Gracias, Mari, por estar aquí con nosotros. Que Dios les bendiga y de todo corazón, solo les puedo decir esto. No es por venderles, es porque ustedes lo necesitan, que es muy distinto. Inviertan en ustedes. Les está diciendo una persona que a lo largo de 12 años ha ido viendo cambios y mutaciones en su vida que hoy por hoy me están entregando. No felicidad, me están entregando paz. Jesús cuando se fue no dijo, mi felicidad te dejo, mi felicidad te doy. Jesús dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy. ¿Qué significa? Que debemos propender a vivir en paz. No felices todo el tiempo, porque la felicidad no es plana, es adaptativa. ¿Y de qué depende? De tu paz mental. De eso dependerá que en realidad puedas llegar a ser feliz. Les dejo un abrazo grande. Nos vemos entonces muy pronto y ahí están los canales. Daniel Sánchez Pazimiño y Brain Solutions, la empresa que estuvo hoy con ustedes y ofreciéndoles este espacio. Muchísimas gracias a todos. Que Dios les bendiga.